Bienvenido Martín González Rosada, profesor titular del Departamento y director de la Maestría en Econometría e investigador del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, una de las personas que más sabe y entiende sobre pobreza, la medición, los impactos, algunas proyecciones. Un placer tenerte acá y además hincha de Platense. No puedo. Eso es lo más importante. Por eso lo digo, porque andan bien, están bien. Sí, muy bien acá la maestra, sólido. Es ir al dentista jugando a Platense, ¿no? Sí. No, te marcan, te raspan, ordenado, sí. Bueno, ¿en qué contexto estamos hoy con relación a la pobreza y su disminución respecto del año pasado? Bueno, primero te pongo en contexto el año pasado, porque Claro. recién estamos empezando febrero, o sea que mucho no vamos a poder decir de lo que ocurre hoy, pero básicamente durante el año pasado tuvimos un aumento importante de la tasa de pobreza, sobre todo en el primer trimestre del año pasado, que resultó que la tasa oficial publicada por el INDEC del primer semestre fue de 52.9, 53%, en ese contexto, a partir del semestre, te diría febrero-julio, ocurrieron dos fenómenos. La inflación empezó a caer muy rápido y los ingresos de los hogares empezaron a recuperar. Eso hizo que durante el tercer trimestre, también con datos oficiales, la pobreza pasó al 38% no tenemos la información oficial del cuarto trimestre del año pasado, pero las estimaciones con los datos que van apareciendo sugieren que la pobreza en el cuarto trimestre hubiera sido alrededor del 30%. Sería un promedio de 30%. Tenemos algunos números acompañando tu... ¿Cómo se mide la pobreza? Mientras vemos este gráfico donde marca un descenso considerable. ¿Se mide bien en términos de que se adecue a lo que hoy tiene que ver con ingresos, gastos, hábitos de consumo, o necesita una actualización? Necesita una actualización, pero digamos, se mide bien. Ok. Bien, de acuerdo a la metodología que utiliza la Argentina desde 2016, que es construir una canasta básica de alimentos y una canasta básica total que incluye, además de alimentos, servicios, etcétera, vestimenta. La canasta básica de alimentos y la canasta básica total se construyen a partir de una encuesta de hogares, donde uno va a los hogares y les pregunta cuánto gastan esto, cuánto gastan lo otro. Y la encuesta que está utilizando ahora el INDEC es el del año 2004-2005. ¿Sí? Las normas internacionales sugieren actualizar esa canasta cada 5 años. Claro. Pero en Argentina las encuestas de gastos se realizan cada 10 años. O sea que la encuesta, la más reciente, es de 2017-2018 y la proporción de gasto de los hogares en la población más pobre, digamos, de la encuesta ha cambiado con respecto a lo que gastaba en el 2004-2005. En principio, 2017-2018, el gobierno de Macri ya había liberalizado los servicios públicos y entonces hay un mayor gasto, de una mayor proporción del gasto de la familia en servicios que en bienes con relación a 2004-2005. Yo el otro día le leía, creo que es a Aliotti del fin de semana, que decía algo muy interesante respecto de la pobreza que había bajado, ¿no? Muy fuertemente, al menos esto dan previsiones privadas, pero que ahora 5 estaba muy instalada, que era una pobreza estructural, que era muy difícil de vencer ese límite. No sé qué pensás al respecto, de si esto puede seguir bajando como hemos visto el descenso en el último tiempo. Yo creo que puede seguir bajando. Lo que pasa es que pobreza se mide esto se mide por ingresos, no es lo Es mismo que ingresos la comparado con el umbral determinado por la canasta básica total. ¿Y por qué crees que puede seguir bajando? Básicamente porque en este momento la Argentina está en una fase de aceleración de la actividad económica, ¿sí? Eso
refuerza el incremento del ingreso de los hogares, ¿sí? Y la inflación sigue bajando. Si vos mirás los números de las canastas en enero, aumentaron bien por debajo de lo que aumentó la inflación, que está alrededor del 2%, y 0,9, si yo mal no recuerdo, es el incremento de la canasta básica alimentaria. O sea que la inflación de las canastas sobre las cuales uno compara los ingresos de los hogares viene aumentando mucho más bajo que el aumento general o el promedio dado por la inflación del mes. Te hago una pregunta, si querés, más vinculada con el factor humano. ¿Hay diferencia entre la... Sí, yo escuchaba lo que decían. Lo que pasa es que en general las clases sociales no se determinan por ingreso. Claro. O sea, las clases sociales se determinan por tenencias. Tengo auto, departamento, soy propietario de departamento, etcétera. Y una vez que uno determina las clases, calcula el ingreso promedio que hay de los hogares que están clasificados dentro de esa categoría. Por eso, cuando vos mencionás los ingresos van desde 1 millón a 4 millones, porque, digo, ahí adentro de esa clase tenés un montón de hogares que tienen ingresos muy diferentes, pero que están determinados ahí porque, qué sé yo, todos tienen auto. Claro, podés ganar 1 millón, pero tener un departamento, y podés ganar 3 millones y pagar un alquiler altísimo. Exactamente. Claro. Martín, ¿medimos de pobreza de la misma manera que la mide recién los datos? Chile está en el 7%, Uruguay está en el 9%, pero Paraguay está en el 22%. Digo, ¿todos miden igual? La metodología es la misma. Es comparación de ingresos de los hogares con canastas. Las canastas son diferentes. Ok. Claro. Entonces, digamos, si yo traslado la canasta que usamos nosotros a Chile, la pobreza, y comparo con los ingresos de los chilenos, la pobreza va a ser distinta del 7% ese que vos me decís. La comparación siempre es en términos de dentro del mismo país. Claro. ¿Sí? Yo comparo la evolución. Porque volviendo a la actualización de la canasta... Eso quería preguntarte, si la canasta se actualizara, ¿el índice sería mayor o menor? No, digamos, vos actualizás la canasta, la evolución va a ser la misma. Claro. O sea, va a seguir bajando. Desde un límite un poquito más alto. Claro. Martín, ¿y qué rol tuvo la asignación universal, teniendo en cuenta que se duplicó respecto a la inflación? Casi nada. Tuvo mucho impacto en la indigencia. O sea, porque los programas sociales en general afectan los más pobres dentro de los pobres, y eso impacta en mucho mayor el impacto sobre la indigencia, la comparación con la canasta básica alimentaria, que en la pobreza, que compara con una canasta que tiene otros ítems además de los alimentos. ¿En qué valores de indigencia estaríamos? Alrededor del 9%. Que ha bajado bastante, pero pensá que al principio de año estaba en 18. ¿Es posible medir la pobreza por trimestres, o esta cuestión del aguinaldo es esencial para comparar con semestres donde en cada uno de esos hay un aguinaldo? Se puede calcular por trimestre. Cuando uno calcula la pobreza por trimestre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo hace. Lo único que hay que tener cuidado es comparar trimestres con aguinaldo y trimestres sin aguinaldo. O sea, lo que uno ve en los números es que primer y tercer trimestre de cada año la pobreza es más baja por el efecto del aguinaldo. ¿Sí? Entonces, volviendo a tu pregunta original, ahora estamos en el primer trimestre del 2025 y en un contexto normal, digamos, uno esperaría que la tasa de pobreza fuera más baja que la del cuarto trimestre, porque el cuarto trimestre no captura el aguinaldo y el primer trimestre sí. Clarísimo. ¿Sí? Entonces, si yo lo hago como la Ciudad Autónoma, que calculo la pobreza por trimestre, cuando calculo la del cuarto trimestre solo puedo comparar con el segundo trimestre o con el cuarto trimestre del año pasado. Si calculo la del primer trimestre, solo puedo comparar con el tercer trimestre o el primer trimestre del año anterior. El INDEC hace el promedio, el semestre, para no tener que andar lidiando con comparo con aguinaldo, comparo sin aguinaldo. Martín, un placer, muchísimas gracias.